O planes o programas. La vida la podemos vivir de esa manera. O siguiendo un plan o viviendo programas. Un plan es algo amplio, grande, a largo plazo. Los programas son cosas pequeñitas, momentáneas, instantáneas. Si hay algo difícil para hacer planes, es que los planes suponen madurez humana. Y uno de los signos de la madurez es la capacidad de escuchar. Y escuchar es más que oír. Escuchar es atender, es orientar la vida hacia propósitos. Eso es escuchar. Con la pandemia nos hemos dado cuenta de que todos tenemos un grave problema y es la capacidad de escuchar. Y tanto es así que ninguno tiene planes. Eso es una de las cosas que ha develado la pandemia. No tenemos planes, vivimos de programas y por eso la gente se aburre. Porque la gente que no tiene planes, sino que vive de programas, se aburre. Porque vive de programa en programa para poder vivir distraído y tener algún sentido de diversión en la vida. La ola de contagios que se ha incrementado durante estos días y que traerá muchísimas muertes se debe a que la gente no tenía planes sino programas. Y diciembre se volvió una oportunidad de programas. Y aunque había miles de voces que decían, quédense en casa, piensen en sus padres ancianos, piensen en los niños, piensen en ustedes, la gente no escuchó porque prefirió los programas. Y cuando hablo de la gente, hablo de ti y de mí. La gente se jugó como una lotería el fin de año. Y todo el mundo se reunió en familia y cuando se tomaron los tragos todo el mundo se quitó el tapaboca y a las 12 todo el mundo se abrazó y los abrazó la COVID también a mucha gente. Por no escuchar. Y eso devela un signo de inmadurez de nuestra sociedad. La palabra del Señor hace un énfasis hoy en la escucha. Oír es un acto instintivo, cualquiera oye, pero escuchar es un acto consciente que supone la voluntad, la libertad para querer hacer lo que se oye. Eso es escuchar, atender. Cuando tú en la casa le dices al muchacho o a la muchacha, lávate los platos, él oyó, lava los platos. ¿Cuándo sabes tú que escuchó? Cuando los platos están limpios. Si no, solo oyó, pero no escuchó, porque escuchar supone atender. Por eso la escucha, como expresión de madurez, se enseña y se aprende. La primera lectura nos presenta al pequeño Samuel que dormía junto a la lámpara del Santísimo en el templo de Jerusalén, en el Santo de los Santos. Todavía no se había apagado esa pequeña llama allí, en un mundo donde no se oía palabra de Dios, en un mundo como el de hoy donde nadie escucha. Y el niño empezó a escuchar una voz que pronunciaba su nombre: Samuel, Samuel, Samuel. Y aquel niño
se paraba e iba donde el anciano Elí, porque pensaba que era Elí el que lo llamaba. El viejito le decía: vuelve a acostarte que no te he llamado, y así por 3 ocasiones, hasta que Elí se dio cuenta que esa voz que estaba sintiendo ese pequeño niño provenía de Dios. ¿Y qué hace? Le enseña a escuchar y a responder. La próxima vez que te llame, vas a decirle: habla, Señor, que tu siervo escucha. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y es que escuchar se aprende, porque escuchar se enseña. Necesitamos más Elí, gente que nos enseñe a escuchar, que nos ayude a atender, que nos ayude a entender que la vida es más de planes que de programas. Que la vida no es el fin de año, el 24 de diciembre, el 31, que no es el paseo de olla, que la vida no es la ida a la playa, que la vida es mucho más que eso. Necesitamos gente que nos ayude a entender que la vida no es un programa, que es un gran plan, y que todo se inscribe dentro de ese gran plan que no es nuestro, sino creado por Dios. Solo así podemos entender las palabras de San Pablo cuando se refiere al hecho de la sexualidad humana, y ya habla de la fornicación como la de las relaciones sexuales que se viven como programa. Eso es una fornicación. La fornicación es cuando tú haces de la sexualidad y de la genitalidad un programa. Te acuestas con esta, te acuestas con el otro, eso se llama programas. Y dice él: no, eso es la fornicación, hacer de la sexualidad lo que es un plan de Dios para la vida humana, un programa. Eso es la fornicación, volver el plan de Dios de la sexualidad humana un programita de motel. Y entonces San Pablo dice: hay que atender a que la sexualidad humana es un gran plan de Dios. Si hay algo maravilloso que el Señor nos ha regalado, es la sexualidad, la atracción del hombre y la mujer, para acrecentar el amor, para que la humanidad no se extinga, para embellecer el mundo con el amor y con los hijos. Para eso es la sexualidad. La sexualidad no es un pequeño, no es un plan, no es un programa, es un gran plan, se inscribe dentro del gran plan. La fornicación no es pecado por el coito, por el egoísmo. Si la sexualidad fuera pecado por el coito, todas las relaciones sexuales serían pecaminosas. No, es pecaminosa porque es egoísta, porque se hace del plan un programa, y lo que está llamado a ser algo más grande lo conviertes en un momento. Lo que está llamado a ser una vida lo conviertes en un momento, en un instante. Pregunta: ¿tú eres de planes o de programas? No me respondan, todavía no he terminado. Vayan pensando: ¿tú eres de planes o de programas? Si eres de programas, te diré a dónde termina tu vida. Juan el Bautista no retiene a sus discípulos para sí. Sabe que para ellos hay un plan más grande, y ese plan lo tiene Jesús. Yo no soy el Mesías, yo no soy el profeta, yo no soy Elías, yo soy la voz. Detrás de mí viene uno más grande que yo, que no soy digno de desatarle la correa de sus sandalias. Y hoy dice: ese es el Cordero de Dios. Ese es el que los puede redimir, ese es el que les puede dar nueva vida. ¿Y qué hace?
les señala a sus discípulos quién es el camino y a quién tienen que seguir. No los retiene para sí, los abre al horizonte de la vida. Él era un programa en el plan de Dios. El gran plan de Dios es Jesucristo para la salvación de la humanidad, y por eso los orienta hacia el gran plan de Dios que encarna Jesús. Y Jesús invita a los discípulos para que vayan y vean que no se trata de un programita, sino de un plan. Y ellos se quedaron y convocaron a otros a ese gran plan al que tú y yo también somos invitados. El gran plan de Dios se revela en Jesucristo para la humanidad, pero requiere gente que escuche, que esté atenta. De allí que nosotros tengamos que venir a la Eucaristía, asistir a la catequesis, porque necesitamos aprender a escuchar para abrirnos al gran plan que Dios tiene para nosotros. Levanten la mano aquí los que son de programas. Gracias, Señor, aquí todos son de planes. Yo le doy gracias a Dios porque todos ustedes están derechito para el cielo. Porque cuando uno es de planes va para el cielo. Pidámosle al Señor esa gracia hoy. Señor, ayúdanos a crecer en madurez, aprendiendo a escuchar. Un signo de que uno ha crecido, que ha madurado en la vida, es que escucha. Ustedes se dan cuenta que los niños no escuchan, los adolescentes tampoco. Y hay adolescentes de hasta de 50 y 70 años. Los años no dicen que tú estás maduro. Lo que dice que tú estás maduro es cuando tú tienes claridad de que hay un plan. Estos días me quedaba admirado de un niño de 11 años que es un activista de estos del medio ambiente, defensor de los animales, de la naturaleza. 11 años. Y cómo ese niño llama la atención sobre la necesidad de conservar el planeta, de respetar los animales, de entender que no tenemos otro mundo donde vivir que este. Yo decía, un niño de 11 años. Ojalá que muchos que tienen 50, 60 tuvieran la madurez de ese niño de 11 años y tomaran conciencia de que no tenemos otro lugar para vivir y que si no lo cuidamos no tendremos a dónde ir ni nosotros ni las futuras generaciones. Pregúntense y preguntémonos cada uno de nosotros: ¿qué tan maduro estoy? ¿Qué tan capaz de escuchar soy? ¿Me tienen que decir a mí que me tengo que poner el tapaboca? ¿Me tienen que restringir a mí la salida a la calle porque si no yo no me aguanto y me empiezo a salir a la calle? Tiene que haber un decreto que me diga a mí: no salgan porque allá afuera hay un virus que los va a matar. ¿O yo soy tan maduro que digo, me quedo en casa, salgo solo a lo necesario? ¿Ustedes necesitan unas restricciones que impone el gobierno? ¿Qué tan maduro eres? ¿Qué tan maduro soy? ¿Qué capacidad de escucha tengo? Alabado sea Jesucristo.